Vamos a comenzar y les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo número 117. Salmo número 117. Y vamos a comenzar en esta mañana leyendo la palabra del Señor. Me da mucho gusto verlos. Salmo 117 solamente son 2 versículos, pero 2 versículos muy, muy claros, muy poderosos, ¿verdad? Salmo 117, dice la palabra del Señor así: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Dice aquí que nosotros alabamos a Dios, todas las naciones, todos los pueblos tendrían por qué alabar al Señor, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día que pasa, cada día que el Señor nos regala, el Señor derrama su misericordia para con nosotros. ¿Y sabes qué? No tiene límite el Señor. Nunca te va a dejar de amar por el pecado con el que estés batallando, por los errores de tu pasado, por tu actitud o porque si has hecho bien o mal las cosas. El Señor siempre va a reflejar su amor para con nosotros. No importa cómo estés el día de hoy, el Señor quiere hoy mostrarte su amor a través de su palabra, a través de la alabanza. Quiere que tú estés cerca de Él para que tú sientas ese amor, esa misericordia que cada vez se ensancha y se ensancha más. ¿Sale? Vamos a orar antes de iniciar con la alabanza. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para que pues podamos dar comienzo a este servicio. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te agradecemos el día que nos regalas, Señor, el día que tú nos has puesto por delante, Señor, como una bendición. Yo te pido, Señor, que guardes a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, Señor, a todos los que se reúnen, Señor, no solamente esta congregación, sino a todos aquellos hermanos, a todas aquellas mujeres y hombres, Señor, que te buscan de corazón, que te buscan, Señor, cada día de su vida, Señor, con esa pasión que tú has impregnado en nuestros corazones, Señor. Que el día de hoy, Señor, podamos aprender de ti, podamos escuchar tu voz, Señor, dándonos instrucciones, consejos, Padre, para poder llevarlas por obra en nuestra vida, Señor, y vivir esa vida de gloria, esa vida de éxito, esa vida de bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a alabar al Señor ahí en tu lugar, en tu casita, ahí con tus seres amados. Comparte este tiempo, porque este tiempo se trata del Señor, de agradecerle a través de la música, a través de los cantos, lo que el Señor ha hecho por nosotros, de reconocer su grandeza, su majestuosidad. Si no el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. Si no el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Si no el Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir, tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te
renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Pues muy bien, mis hermanos, vamos en esta mañana pasar a la palabra del Señor. Yo les pido que estemos pues muy receptivos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. No es que nada de lo que se hable en una prédica no sea importante, todo es muy importante. Pero el día de hoy quiero tocar con ustedes un tema que es base en la vida del cristiano. De este tema, hermanos, depende nuestra propia vida en el sentido de cómo estamos el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos cerca del Señor? ¿Nos sentimos fortalecidos? ¿Podemos sentir esa confianza a pesar de las circunstancias en el Señor? ¿O estoy viviendo en temor? ¿Estoy viviendo angustiado? Porque mi relación con Dios no está bien, no estoy cerca del Señor. Y bueno, este tema pues tiene que ver con el pecado. Y como usted sabe, hermano, el pecado fue el que nos alejó, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Cuando nos vamos al libro de Génesis, cuando el hombre peca, pierde el acceso a Dios, pierde la comunión con Dios y por lo tanto pierde los beneficios, la bendición del Señor. Y bueno, vienen muchas consecuencias a través de esto. Y el pecado, aún hoy en día, hermanos, si tú estás viviendo en pecado o dejas que el pecado eche raíz en tu corazón, esto no solamente es una situación de, bueno, no estoy bien o me siento culpable, etcétera, etcétera. Tiene que ver, hermanos, esto afecta toda mi vida. Afecta toda mi vida y ahorita lo vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que el pecado me afecta a mí. Ok, vámonos al libro de los Proverbios, capítulo 7. Proverbios, capítulo 7. Y en este proverbio, hermanos, nosotros vamos a aprender cómo es que el pecado llega a nuestra vida. Cómo es que cuando me di cuenta, pues yo ya estaba cometiendo un pecado o viviendo en un pecado, ya incluso me he acostumbrado a ese pecado como si no fuera nada malo. Vamos a entender cuáles son las consecuencias de ese pecado y qué es lo que la Biblia me dice, qué tengo que hacer para evitar que en mi vida haya pecado. Porque recuerden que la paga del pecado, dice la carta a los Romanos, es la muerte. Alejarme de Dios, el estar lejos de Dios es la consecuencia de vivir en algún pecado. Entonces, hermanos, es importante que hoy, que venimos todos juntos a buscar al Señor, aprendamos cómo evitar, cómo combatir este pecado. Entonces, vamos a ver las artimañas del pecado. Se dice que en toda guerra, hermanos, es importante para vencer conocer las estrategias del enemigo, ¿verdad? Por eso existe el espionaje, por eso existe toda esta situación, por ejemplo, entre las empresas, ¿verdad? El espionaje empresarial y todo esto tiene que ver con sacar ventaja de la competencia. En este caso, hermanos, nosotros debemos entender cómo es que Satanás trabaja para engañarnos, para destruir a nuestras familias, para robarnos la paz, para quitarnos la bendición, para que no encontremos la felicidad en esta vida, a pesar de todo lo que Dios nos da, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En este proverbio vamos a encontrar esas respuestas. Entonces, esta prédica la voy a dividir en tres. O sea, el día de hoy vamos a ver la primera parte solamente y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9. Ese van a ser nuestros versículos de estudio del día de hoy. Entonces, para los que anotan, hermanos, pues ahí tengan lista su papel, su lápiz y vamos a poner mucha atención y vamos a ver cómo comienza este proverbio. En primer lugar, el proverbista, en este caso Salomón, que es quien escribe este proverbio, va a anotar lo siguiente. Y lo primero que nos va a dar es un consejo. Antes de que entremos en el tema del pecado, de cómo se comporta, qué es el pecado, lo primero que nos va a decir es un consejo. Y vamos a ver cuál es ese consejo, ¿vale? Dice aquí el versículo 1, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Acabamos de decir que la Biblia nos enseña, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Destrucción, dice la palabra también, la palabra del Señor dice que Satanás no vino sino a hurtar,
a robar y ¿a qué? Y a destruir. Satanás, hermano, no está jugando como nosotros. Satanás no se levanta un día y dice, bueno, ay, como que hoy no voy a molestar, no voy a hacer tropezar a nadie, no voy a robarle la paz a nadie. No, él está en este momento viendo a cada uno de nosotros. Ah, mira, este está pensando nada más en los frijoles, ¿no? ¿Cómo están los frijoles? Este está enojado con su esposo, este está enojado con su esposa, este no quiere estar en la iglesia y está mirando cada momento para destruirnos. ¿Por dónde va a entrar Satanás? A destruir lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Por eso dice aquí, el consejo tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios, hermano? Pues todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Guárdalos en tu corazón, guárdalos, atesóralos. Cada prédica, hermano, cada estudio que tú estás llevando, cada vez que tienes un devocional en tu casa, guarda esa palabra en tu corazón, porque esa palabra puede salvar tu vida y va a salvar tu vida. Es tu alma la que está en juego, hermano. Es la vida de tus hijos, tu matrimonio, tu familia, los que están en riesgo. Cuando tú no guardas la palabra del Señor, Satanás viene y toma ventaja de eso. Por eso dice, guarda los mandamientos de Dios. Cuando dice guarda mis razones, es guarda mis dichos. Esa sería la traducción más exacta. Guarda mis dichos, lo que Dios te enseña, lo que Dios te dice, guárdalo, hazle caso, vívelo, porque esto va a salvar tu vida, va a salvar tu matrimonio, va a salvar tu relación con tus hijos, con tus amigos, con tus papás, etcétera, ¿no? Te va a llevar a disfrutar de la vida, a tomar la bendición de Dios y vivir una vida plena, ¿sí? Este es el primer consejo. ¿Cuál es el siguiente consejo que nos da en el mismo versículo 2 y 3? Dice, y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es importante esta analogía que hace aquí el proverbista, porque cuando dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, simula, hermanos, ustedes saben que antes, ¿verdad? Pues no era como que, a ver, pásame la pluma y un cuaderno para escribir. Muchas cosas importantes, las cosas más importantes se plasmaban sobre materiales sólidos, ¿no? Sobre rocas, sobre piedras, sobre pieles de animales, y se grababan, no se usaba tinta, se grababa las cosas importantes, ¿ok? Entonces, esto simula, hermanos, que tres cosas importantes. Habla de los ojos. Todo lo que yo veo tiene que filtrarse a través de la palabra del Señor. ¿A qué me refiero? Yo puedo formarme una opinión de las cosas que veo en mi alrededor, en mi sociedad, en mi familia. Y realmente cuando crecemos nos enseñan muchas cosas, ¿verdad? Como nos las enseñan como verdades absolutas. Puede ser, bueno, es que los hombres no valen nada, ¿no? O el dinero es la felicidad y tantas cosas que se escriben sobre piedra en nuestro corazón, con la que muchos de nosotros crecemos con esos pensamientos y como esos muchos ejemplos, ¿verdad? Y los creemos como una verdad. Pero por eso el proverbista dice, no lo hagas conforme a eso, sino hazlo conforme a qué? A los dichos de Dios, a los mandamientos de Dios. Esos son los que tú debes guardar en tu corazón para que entonces puedas encontrar la verdad y la verdad te va a hacer libre, decía Jesucristo. Entonces habla de los ojos, habla de los dedos. ¿Qué representan los dedos? Mis acciones, lo que hago, lo que estoy haciendo, hermanos, ¿es de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado? Lo que estoy viviendo, lo que estoy haciendo, ¿está de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado? Y utiliza, por último, utilizó los ojos, utilizó los dedos y utiliza el corazón.
Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Se acuerdan que una vez hablábamos del corazón, verdad? Proverbios 4:24, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón representa el alma, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Yo tengo que guardar mis pensamientos en Cristo Jesús. Señor, estoy empezando a albergar en mi corazón un resentimiento, un rencor hacia esta persona, hacia mi pareja, etcétera. Y debo tener cuidado porque así como puedo grabar la palabra de Dios en mi vida, también puedo grabar el pecado en mi vida. Y es por eso que hoy muchos, la verdad, viven en amargura, viven frustrados, porque en algún momento de su vida dejaron que una situación que pasó, que algún dolor que recibieron, ¿verdad? Que es importante, no estamos hablando de que lo que hayan vivido ninguno de nosotros, hermanos, lo que hayamos vivido no sea importante, sino estamos hablando de qué es lo que dejé crecer en mi corazón a partir de eso que sucede. Dice, entonces en tu corazón guarda la palabra de Dios. Cuando viene la prueba, recuerda las promesas de Dios. Si tú ahorita estás viviendo un problema, una angustia, ¿te viene a la mente algún versículo que has guardado en tu corazón? Como Jesús, ¿verdad? Jesús nunca hablaba de su propia palabra, siempre usaba la palabra de Dios, siempre usaba las escrituras para poder enseñar, para poder dar argumentos, ¿verdad? A aquellos que le atacaban, incluido el mismo Satanás. Entonces, cuando yo no guardo la palabra de Dios, cuando yo, por ejemplo, voy los domingos y escucho versículos en donde Dios me está dando respuestas, donde Dios me está diciendo, mira, hijo, tú estás viviendo esto, este versículo, esta promesa es para ti, pero yo ni siquiera la anoté, ni siquiera en mi celular como una notita por ahí. Hermanos, por eso vivimos vidas derrotadas. Vidas de temor, vidas inestables, donde un problemita y bueno, ya me quiero divorciar, ya me quiero ir del país, ya me quiero salir de mi casa. Y así estamos, somos personas inestables emocionalmente porque no dejamos que la palabra de Dios se atesore en nuestro corazón. Ojos, lo que veo, las ventanas, dicen por ahí, ¿verdad? Las ventanas del alma. Dedos, mis acciones y el corazón, mi alma. Todas ellas tienen que estar resguardadas con la palabra de Dios. Tengo que filtrar. Sí, la gente dice que esto es bueno, pero ¿qué dice Dios? Sí, mis amigos dicen que hacer esto es normal, pero ¿qué dice Dios? Todo lo tengo que filtrar a través de la voluntad de Dios, porque solo Dios, hermanos, tiene la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Y el último consejo, ¿verdad? Ya vimos que debemos guardar los mandamientos, ya vimos también que debemos guardarlo en nuestros ojos, nuestros dedos, nuestro corazón, lo que eso significa. Y por último dice, di a la sabiduría, versículo 4, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Recuerda que esto está escrito de una manera poética y todas estas son alegorías o analogías que se hacen. Entonces, aquí lo que está tratando de decirnos es que la búsqueda de la sabiduría me va a permitir entender la voluntad de Dios y ser guiado por la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Bueno, hablando bíblicamente, la sabiduría es la capacidad que tiene el ser humano de obtener el conocimiento de Dios y poder usarlo en su vida. Bueno, porque yo puedo leer el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera. Y yo puedo recitarlo de memoria, pero no entiendo absolutamente de qué me sirve. Y ahorita cantábamos, ¿verdad? Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bueno, se escucha, poéticamente está muy padre, se escucha muy padre, muy fuerte, te toca, ¿no? Pero no tiene sentido que me emocione si no entiendo racionalmente cómo utilizar
este versículo en mi vida. Entonces viene un problema o viene una situación, no, pues ya me enfermé de esto y inmediatamente entro en temor. A ver, espérate, acababas de cantar y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temerás. ¿Por qué qué? Porque Jehová está conmigo. Entonces, como yo realmente no estoy entendiendo, no tengo la sabiduría para discernir, para seguir la palabra de Dios, entonces no puedo usar la palabra de Dios y quedo expuesto a los ataques de Satanás. Por eso dice, di a la sabiduría, o sea, búscala. Busca la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1:5 que podemos ir hacia Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, dame sabiduría. Y que Dios la va a dar, no solamente la va a dar, sino la va a dar en abundancia. Entonces, hermano, de ahí la importancia que yo esté en comunión con Dios, buscando en oración. Mira, Padre, estoy en esta situación, no sé qué hacer. Guíame, enséñame, muéstrame en tu palabra, Padre, la respuesta. Muéstrame tu palabra, Señor. Dale al pastor si va a predicar el domingo, a mi hermano Iván, que también está predicando, que ellos, Señor, puedan ayudarme a encontrar esa respuesta a través de la prédica o a través de un consejo con algún hermano en la iglesia, a través de la lectura de la palabra de Dios. Todos esos medios, hermano, Dios utiliza para darte respuestas, pero como yo no discierno la palabra de Dios, como no tengo esa sabiduría, muchas veces Dios me habla y me pasa de largo las respuestas de Dios. Es que Dios no me dice, es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha. No, el problema es que tú no entiendes a Dios, tú no estás escuchando a Dios. Tu miedo, tu temor, tu frustración, tu enojo, tu falta de perdón, lo que tú quieras, está embargando tu corazón y no te permite escuchar la voz de Dios. Ese es el problema, hermano. Bien, entonces este es el consejo, estas cuatro cosas, estas tres cosas, que empieza el proverbista a decirnos. Mira, antes de que empieces a hacer algo, primero tienes que entender algo, debes tener esto en tu vida. Tú no puedes vencer al pecado si la palabra de Dios no inunda tu vida, no tienes la sabiduría de Dios para vencer en tu vida. Es lo primero que nos está diciendo. Por ahí dice también Proverbios, ¿verdad? Que no puedes empezar a construir nada si antes no te has sentado a ver si tienes lo necesario para terminar. Nadie se sienta a construir, decía Jesús, nadie se sienta a construir sin primero analizar si tiene lo suficiente para comenzar y para terminar. Entonces, hermanos, la Biblia no quiere que nosotros empecemos una batalla en nuestra vida si primero no entendemos lo que Dios nos ha dado. Ok, bueno, ¿para qué nos da este consejo? ¿Para qué nos da este consejo el proverbista? Lo vamos a encontrar en el versículo número 5. Versículo número 5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Bien, aquí hermanos, lo que va a hacer el proverbista es utilizar la figura de la mujer ajena. Esto es una alegoría. Lo que está haciendo es una alegoría, hermanos. La mujer ajena representa la atracción que siente un hombre hacia una mujer de manera sexual, que puede ser muy fuerte. Ok, ese tema era muy importante para el pueblo judío, el tema de la pureza sexual. Y el proverbista va a tomar este tema para representar el pecado. ¿Cómo se presenta el pecado? Y nos va a dar dos cosas importantes acerca del pecado que hoy tú tienes que entender. Número uno, la atracción natural que sentimos hacia el pecado. Así como un hombre se siente atraído naturalmente hacia una mujer, así el hombre naturalmente se siente atraído hacia el pecado. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que educar a nuestros hijos para desobedecer, ¿verdad? Eso lo pueden hacer solitos. Es natural. ¿Qué debemos enseñar? A obedecer.
Debemos enseñar disciplina. Entonces, las cosas buenas, las cosas constructivas, hermano, normalmente se tienen que enseñar, se tienen que construir. Las cosas malas, las cosas negativas, si les quieres decir así, esas se dan solas, se dan de manera natural. Miren, si sucede un conflicto, ¿verdad? Con una persona, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo primero que viene a nuestro corazón? El enojo, ¿no? El rencor. Eso se da de manera natural, o sea, empieza a crecer. ¿Con qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que construir para que el rencor o el enojo no crezca en mi corazón? El perdón, el amor. Eso, hermanos, lo tengo que construir. Entonces el pecado, somos atraídos hacia él de una manera natural. Hacer lo malo es natural en nosotros. Hacer lo bueno es lo que Cristo vino a ayudarnos a hacer. Y en segundo lugar dice, y de la extraña que ablanda sus palabras. Ablanda sus palabras. Hoy tú tienes, hermano, que entender que Satanás es el engañador por excelencia. Desde el Génesis, ¿verdad? ¿Quién fue quien engañó a Eva? ¿Quién fue quien engañó a Adán? ¿No dice que fue la serpiente? Sí, hermanos, Satanás ha vivido siglos, miles, cientos, millones de años y ha engañado a gente mucho más inteligente que tú y que yo. Y muchas veces pensamos que somos más inteligentes que él y pensamos que este pecadito lo podemos guardar, que no pasa nada si no trato esta situación en mi corazón, que bueno, nada más fue un desliz, se me fue, no pasa nada, pues dos, tres chelitas, pues para convivir, no pasa nada, si sigo haciendo esto, si no he perdonado a esta persona, pues es natural, o sea, estoy en mi derecho a estar enojado, pero lo que no entendemos es lo que se está formando en nuestro corazón. Las leyes, los mandamientos de Dios, hermanos, se hicieron para salvar nuestra vida. Toda ley establecida se pone para cuidar nuestra vida. No es un capricho de Dios. Dios no, ay, ¿qué haré ahora? ¿Qué mandamientos le daré? Pues, ay, se me ocurre esto. No, todo lo que Dios estableció, ordenanzas de tipo moral, de tipo sexual, de tipo espiritual, de tipo social, etcétera, todas tienen el propósito de cuidarnos, de protegernos. Por eso dice el proverbista, ¿verdad? Para que vivas. Entonces, el pecado nunca, hermanos, se va a presentar de maneras desagradables. Nunca va a llegar a ti como algo que no te gustaría. Siempre se va a presentar como una necesidad. Es como las ventas, ¿no? El reto de un vendedor es que su producto se convierta en una necesidad del cliente. Es que tú lo necesitas, es que si no lo tienes, mira, te va a facilitar la vida, etcétera, etcétera. Y así está Satanás con nosotros. Mira, es que es natural que pues, tengas un desliz pues, en tu matrimonio, es normal, es hasta necesario. De verdad he escuchado hasta psicólogos, psiquiatras diciendo que es hasta sano que de repente haya infidelidad en el matrimonio. Y como estas ideas, muchas se enseñan como algo bueno, como algo correcto en nuestra sociedad. Pero lo que no estamos viendo son los resultados. Las familias que se están desmoronando. La institución más importante hoy está quebrada, ¿verdad? Que es la familia. La familia fue creada antes que la iglesia, hermanos. Es importantísimo que en tu familia haya estabilidad y que sea Dios quien te guíe. Entonces, la mujer ajena es ese ejemplo, esa analogía que vamos a estar viendo en este pasaje. Representa el pecado, la atracción natural del hombre hacia el pecado y el engaño del pecado hacia el hombre. ¿Sí?
Bien, ahora empieza aquí, más adelante, la narración del proverbista de algo que vio, algo que pudo presenciar y que nos lo va a contar y que esto nos va a enseñar por por qué el pecado nos engaña tan fácil. ¿Cuál es la condición del hombre que cuando el pecado viene a mi vida, bueno, a veces dicen por ahí, ni las manos metemos? Dice el versículo 6. Pongan mucha atención en esta parte porque esta nos compete a todos. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Bueno, aquí lo tradujeron bonito, ¿eh? Pero la palabra simple aquí en el hebreo es, vi a un tonto. Eso es lo que está diciendo. Vi a un tonto. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Bueno, aquí hay tres cualidades, hermanos, que tenemos como seres humanos de manera natural. Número uno, somos simples, es decir, somos muy tontos. Por eso la Biblia nos compara como ovejas. ¿Usted sabe que la oveja no sabe distinguir lo que come? Por eso necesita de pastor para que la apaciente. Por eso la Biblia nos llama ovejas. Por eso decimos, Jehová es mi pastor. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué significa todo esto? Tiene un significado, hermanos. Tiene que ver con que Dios, cuando Dios está en mi vida, me ayuda a discernir lo que entra en mi corazón. No me como cualquier alimento. Pero una oveja que no tiene pastor, mire, se puede comer una roca, se puede comer una lata y no entiende lo que se está comiendo. Por eso, como seres humanos, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos, fumamos, nos desvelamos, hacemos tantas cosas que nos hacen daño y no nos importa. ¿Por qué? Porque somos tontos. Y perdón, o sea, no lo digo yo, aquí lo dice la palabra. Y yo me estoy metiendo en este grupo, hermano, para que no digan, el pastor nos aventó a todos. No, a mí también me está hablando el Señor. Dice, consideré entre los jóvenes, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de los faltos de experiencia, verdad? Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará la persona que no tiene experiencia, que no ha madurado su camino? Con guardar su palabra. Pero aquí dice, consideré entre los inmaduros, entre los que no han crecido, a un inmaduro falto de entendimiento. O sea, es tonto, es simple, es inexperto y aparte no tiene entendimiento. ¿Qué se refiere con no tiene entendimiento? Es decir, es una persona que no aprende. Sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez. Sigue pensando que haciendo las mismas cosas va a obtener resultados distintos. Es la persona que sigue buscando en un hombre, en una mujer la felicidad, en el dinero la felicidad y no se ha dado cuenta, aunque le han pasado una y otra vez cosas, que no es el camino. Muchos de estos ejemplos puede haber. También es una persona que no puede razonar, es decir, obtiene información pero no sabe qué hacer con la información. Es como cuando aprendemos a hacer problemas matemáticos, ¿no? Bueno, ya sé sumar, ya sé multiplicar, ya sé restar, y de repente me pone la maestra un problema, ¿no? Llegó fulanito y compró tantos y lo repartió contra tantos. ¿Cuánto es? Y te quedas, ¿y qué hago, no? ¿Qué hago? Así nos pasa, o sea, conocemos la palabra de Dios, conocemos a Dios, pero no sabemos qué hacer porque no tenemos sabiduría, no podemos razonar en la palabra de Dios para encontrar la respuesta. Así era este joven que estaba viendo el proverbista. Y también, pues como no aprende y como no razona, no puede llegar a formar un criterio. No puede llegar a formar un criterio, es decir, no puede distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, si llega alguien y nos dice, es que no, pues hay que ser tolerantes, mira, todos tenemos derechos de esto, bueno,
Y ahí estamos, ¿no? Y puedes ver en redes sociales, en Twitter, en Facebook, la gente tantas tonterías que suben que no entienden lo que están subiendo, pero lo suben porque lo toman como una verdad, porque no saben distinguir, no entienden las consecuencias de lo que están diciendo. Se escucha bonito porque el pecado así se presenta. El pecado se presenta como justo. Ah, con que Dios dijo que si comías de este árbol ibas a morir, pero sabe Dios que si comes de este árbol serás como Él, vivirás para siempre y comprenderás el bien y el mal. Así se presentó Satanás. Y así lo sigue haciendo ahora. Ah, con que, no, pues los derechos, no, la justicia, y nos mete ideas, nos mete pensamientos, y hoy nuestra sociedad está llena de estas cosas. Y si tú no tienes la palabra de Dios, por eso eres engañado con facilidad. Bien, ¿qué pasaba con este joven simple y falto de entendimiento? ¿Qué pasa cuando yo estoy bajo esta condición? Pasa lo siguiente, versículo 8. El cual pasaba por la calle, o sea, iba, es como decir, va por la vida, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. Aquí hace mención de alguien. Bueno, ¿de quién estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de la mujer ajena, ¿verdad? Pues este hombre simple, este hombre falto de entendimiento, se dirigía hacia el pecado. Ese es el camino del hombre. Ese es el camino natural del hombre. Se dirigía a la casa de una mujer prohibida para él. Ahora, ¿por qué? O sea, bueno, por su falta de entendimiento, por su falta de pues, inexperiencia, porque no aprende, no razona, pues para él el pecado era el camino, el pecado era la manera, el pecado es lo que él buscaba. ¿Y por qué sucede esto? Versículo 9, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Por qué este mundo está así? ¿Por qué este mundo tiene tantas ideas que están destruyendo a la juventud, a nuestras familias, a la sociedad misma? ¿Por qué, hermanos? Porque este mundo está en tinieblas. El pecado te lleva a vivir una vida de tinieblas. Por eso muchas veces, de verdad, yo mismo lo viví y muchos testimonios, hermanos, que he escuchado, hermanos en la fe con los que he platicado, te lo pueden decir. Hermano, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo me rendí a Dios, es como si me hubieran abierto los ojos. Por fin me pude dar cuenta de lo que estaba haciendo. Yo no entendía lo que estaba haciendo, no entendía lo que estaba pasando. Yo simplemente pues vivía como en un sueño, y yo estaba haciendo esto y lo otro, hasta que decidí entregarme a Cristo. Me di cuenta del grave peligro que estaba corriendo. Y de eso vamos a hablar en la última prédica de este proverbio. Qué peligroso es que yo resguarde pecado en mi corazón. Una falta de perdón, una falta de humildad, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier rasgo que yo le abra a Satanás, una ventanita en mi vida, y Satanás no va a entrar a jugar conmigo, va a entrar a destruirme por completo. Ahora, ¿quién llevaba a este joven, hermanos? Cuando el proverbista dice, vi un joven, ¿verdad? Entre todos los simples, vi a un joven, falto de entendimiento, ¿con quién iba? ¿Quién lo acompañaba? Iba solo, ¿verdad? Es nuestra decisión el camino que tomamos. Hoy tú estás escogiendo, hoy tú estás escuchando esto, hermano, y hoy tienes la información necesaria para elegir qué camino quieres tomar. Señor, mira, hay pecado en mi corazón y yo quiero renunciar a ese pecado, Padre. Quiero que tú me laves, que tú me limpies, Señor, como dice el profeta Isaías, ¿verdad? Estemos a cuentas. Perdóname, Señor, quiero ser diferente, quiero que me transformes. Es la decisión que tú tomas y el Señor te va a respaldar, te va a guiar, te va a fortalecer, te va a enseñar. Pero tú puedes decir, bueno, yo no voy a dejar esto. Yo no voy a dejar de robar, yo no voy a dejar de codiciar, yo no voy a dejar de estafar a la gente, yo no voy a dejar de, no sé, cualquier pecado que te pueda venir a la mente. Es tu decisión. Y
tu decisión tiene que ver con el estado de tu corazón. ¿Eres un simple o tienes sabiduría en tu vida? Dice Proverbios 14:12. Proverbios 14:12, y con esto terminamos. Que los caminos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿verdad? Hay caminos que en apariencia dices, pues está bien, o sea, no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Pues si todos lo hacen, pues es normal, ¿no? Pero dice la Biblia, y termina diciendo el Proverbio 14:12, dice, pero el fin de estos caminos son la muerte. Hermanos, hoy el Señor quiere que empecemos a confrontar nuestro pecado. Solo tú lo sabes, o sea, yo no lo sé, la verdad es que pues no me dio Dios esa capacidad, ¿verdad? De ver cómo están. Ni usted a mí, yo puedo estar aquí parado diciéndole esto y a lo mejor estoy viviendo en algún pecado. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe y usted lo sabe. Y lo que hoy Dios quiere, hermanos, es que podamos quitar ese pecado de en medio, porque el pecado nos está impidiendo tener la paz y la bendición que Dios tiene para nosotros. El mayor anhelo que Dios tiene es de estar contigo, es de darte fortaleza en medio de ese problema que tienes. El anhelo de Dios es darte su amor y su misericordia todos los días de tu vida. Decíamos al principio del culto, ¿verdad? Que Él ha engrandecido sobre nosotros, ¿qué? Su misericordia. Hoy tú estás recibiendo la misericordia de Dios cuando te dice, hijo, renuncia a ese pecado. Búscame. Búscame de corazón, búscame con pasión, porque es tu vida la que está en riesgo. Y yo quiero salvar tu vida. Jesucristo, hermanos, vino a salvar nuestra vida. Por eso Él dio la suya, para que tú y yo pudiéramos vivir por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde ya, Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Yo sé que varios de ellos, Señor, están atravesando pruebas de salud, emocionales, incluso espirituales, Señor. Pero yo sé que te tenemos a ti, Señor. Y que tú hoy, Padre, nos estás enseñando la manera de vencer en nuestras vidas. Tu palabra dice que debemos confiar porque tú ya has vencido a este mundo. Es decir, nos has enseñado la manera en la que podemos derrotar el pecado, Señor. Porque tú ya lo venciste en la cruz del Calvario y nos toca tomar esa victoria en nuestra vida y vivirla cada día. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir una vida en santidad, que nos ayudes a resguardar tu palabra en nuestro corazón, para que, Señor, no seamos engañados, ni seducidos, ni nuestros pasos se dirijan hacia la destrucción como este joven falto de entendimiento. Perdónanos, Señor, si en algo te hemos fallado. Perdona, Señor, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Dale fortaleza a mis hermanos, dale sabiduría, Señor. Tu palabra dice que cualquiera que pida sabiduría y la pida con fe, tú no se la vas a negar. Y hoy te pedimos sabiduría. Queremos saber, Señor, más de tu palabra para tener esa espada que dice tu palabra con la cual haremos frente a los ataques del enemigo, con la cual resistiremos, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos de este momento, Señor. Cerramos este tiempo, Padre, que hemos dedicado para ti, pero sabemos que tu presencia permanece con nosotros, Señor. Muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti la honra en el nombre de Jesús. Amén.